Muy bien, hermanos, el tema de esta mañana, en esta oportunidad, mientras estamos en esta primera conferencia de expositores, eclesía, y anhelamos con esto poder de alguna manera influir y transmitir y que la cristiandad pueda amar la exposición bíblica y amar la predicación de la palabra expuesta. Y en esta oportunidad vamos a tocar el tema de obstáculos para la evangelización. ¿Qué obstáculos hay para la evangelización? Quisiera empezar primero diciendo que cualquiera que se opone al evangelio o a la evangelización se está oponiendo directamente contra Dios. Porque el evangelio está vinculado a Dios y es la expresión de Dios. Es en el evangelio que se revela la justicia de Dios. Es en el evangelio que se revela lo grave del pecado del hombre. Es en el evangelio que se revela la gracia, que se revela el amor y se revelan en el evangelio los atributos de Dios. Así que si alguien se opone entre Dios y los que Él ha llamado y quiere transmitirles su evangelio, se está interponiendo entre Dios y su plan. Por supuesto, nadie puede frustrar, nadie puede obstaculizar realmente los planes de Dios. Podemos ver en los Salmos que Dios se reirá de ellos, que los príncipes de la tierra, que las naciones se juntan y confabulan contra Dios, pero Dios no puede ser frustrado absolutamente en sus planes. Él es totalmente soberano. Es nuestra decisión entonces y es nuestro anhelo que podamos contender, como decía el apóstol, contender ardientemente por lo más trascendente y por lo que es la médula de la iglesia y de la vida de la iglesia, que es el evangelio. Y es por eso que vamos a ir a Gálatas, capítulo 1. Pido que me acompañen a Gálatas, capítulo 1, donde encontramos lo que yo he llamado tres intentos o tres expectativas de obstaculizar la predicación del evangelio. Vamos a ir a Gálatas capítulo 1, este pasaje tan conocido sobre la defensa del verdadero evangelio, y vamos a ver que ahí vamos a encontrar tres formas en las que se intenta obstaculizar la predicación del evangelio. El primer obstáculo lo encontramos en las personas que siguen un evangelio diferente. Pero vamos a leer primero todo el pasaje. Vamos a leer desde el versículo 6 hasta el versículo 10 de Gálatas 1. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. El primer obstáculo lo podemos encontrar en el versículo 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Primero, quiero resaltar este primer vocablo, esta palabra. Pablo expresa que está maravillado. Él está absorto. Esa es una palabra muy fuerte. Él está impresionado, él está sorprendido, él está totalmente extrañado. Y él lo expresa en estoy maravillado, pero cuando nosotros revisamos toda la epístola de los Gálatas, vamos a encontrar que él en varias oportunidades durante la epístola expresa estas interrogantes, estas dudas. Él está expresando la misma admiración con varias interrogantes que comunican sorpresa, comunican impresión, comunican admiración.
¿Por qué? Porque era algo ilógico, es algo irrazonable, irracional lo que estaba pasando. Y es digno de admirarse, es digno de sorprenderse. Quiero que me acompañen al capítulo 3, versículo 1, donde ahí vamos a ver algunas interrogantes, donde Pablo recalca, reitera lo sorprendido que está. Las interrogantes que le llevan lo que ha pasado con estas personas que están siguiendo un evangelio diferente. A los Gálatas estar siguiendo un evangelio diferente. Gálatas capítulo 3. Versículo 1 dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. O sea, aquí le sorprende a Pablo, está diciendo de alguna manera: me sorprende que alguien los haya logrado fascinar. ¿Por qué le sorprende? Porque ante sus ojos Cristo ya ha sido presentado claramente crucificado. O sea, si ustedes han tenido la iluminación para poder ver y ha sido presentado delante de ustedes a Cristo Jesús crucificado, me sorprende que alguien pueda fascinarlos más, alguien pueda sorprenderlos más, alguien pueda fascinarlos ante la realidad de Cristo presentado delante de ellos. Versículo 2. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Son preguntas, por supuesto, retóricas, ¿no? Es clara la respuesta, que lo han recibido por el Espíritu. Pero aquí, en este interrogante, está volviendo a expresar una sorpresa. Me sorprende que vuelvan a las obras de la ley. ¿Por qué me sorprende? Porque recibieron el Espíritu por la fe, no por la ley. Versículo 3. Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. O sea, me sorprende de lo necio o de lo tontos, ¿no? Porque esa es la traducción más literal. ¿Por qué les sorprende que hayan caído en esta necedad? ¿Por qué les sorprende? Porque han empezado conociendo la maravilla, la libertad, la plenitud del Espíritu Santo y terminan escogiendo la esclavitud, la muerte y lo vano que es la carne, las obras de la carne. Versículo 4. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. En el versículo 4 está también otra vez diciendo: me sorprende otra vez lo necios que son. ¿Por qué me sorprende? Porque habiendo padecido tanto por la fe, hay la posibilidad de que si no vuelven, haya sido este padecer en vano. Porque en los que eso pase, habría querido decir que en realidad nunca fueron. Porque si nunca vuelven, nunca fueron. Versículo 5. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? O sea, me sorprende que vuelvan a las obras de la ley. ¿Y por qué me sorprende esto? Porque ustedes han visto que Dios les suministra el Espíritu. Ustedes han visto que el Espíritu hace maravillas entre vosotros y han visto que lo hizo por el oír con fe, no por las obras de la ley. Entonces, si han visto estas claras evidencias del Espíritu obrando entre ustedes por la fe, ¿por qué es que ahora van a los rudimentos y a las obras de la ley? ¿Por qué se están dejando convencer? Y creo que no he explicado esto y que es bueno para poder entrar en el contexto, que lo que estaba pasando en la iglesia de Galacia era que los judaizantes estaban tratando de llevar a la iglesia de Galacia a que puedan tomar la circuncisión como algo necesario para ser considerados justos delante de Dios, como parte de la salvación. Y vamos a ver que durante todo el Nuevo Testamento, no solamente los judaizantes, sino el movimiento gnóstico eran dos de las grandes doctrinas contra las cuales se batallaba en la fe. En este caso está hablando de los judaizantes que querían imponer, querían fascinar, querían lograr que los que tenían la libertad en el Espíritu ahora comiencen a practicar la circuncisión como una evidencia clara de real salvación. O sea, si no te circuncidas,
realmente no estás siendo justo delante de Dios. Necesitas justificarte. Justificación por obras. El hombre tiene que de alguna manera intervenir. Eso es lo que está pasando. Y los gálatas se habían comenzado a deslizar y habían comenzado a aceptar esto y habían comenzado a practicarlo. Estaban comenzando a ser fascinados por esto. Vamos al capítulo 4, versículo 8, y podemos seguir viendo la sorpresa de Pablo, podemos seguir viendo la admiración de Pablo, las interrogantes o los cuestionamientos que le ocasiona a Pablo lo que estaba pasando en Galacia. No los cuestionamientos que él se hace, sino cuestionamientos que Pablo le transmite a la iglesia de Galacia para que reaccionen, para que vean lo ilógico, para que vean lo irracional de lo que ellos estaban comenzando a hacer, al torcer el evangelio. 4:8. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses, mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? O sea, Pablo está expresando aquí otro interrogante. Me sorprende que regresen a los débiles, a los pobres rudimentos, o sea, prácticas de guardar tal día, de guardar tal rito, que eso es lo que hacían cuando seguían a falsos dioses, cuando seguían a falsas creencias, lo hacían por medio de ritos, de rudimentos, y me sorprende que regresen a esos débiles y pobres rudimentos y se quieran volver a esclavizar en ellos. ¿Por qué? ¿Por qué les sorprende? Porque antes, al no conocer realmente a Dios, servían a los que no son dioses justamente con estos ritos y con estas prácticas religiosas, como se sirven a los dioses falsos y a los ídolos, ¿no? Con ritos, prácticas religiosas. ¿Y por qué? Habiendo sido liberados de eso, al conocer verdaderamente a Dios por la revelación, por el escuchar la palabra de Dios, ¿por qué es que ahora vuelven a ritos y tradiciones y prácticas religiosas como las que tenían cuando estaban en los ídolos? Me sorprende. 4:15. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Mas me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. Me sorprende, está diciendo acá, que regresen a los débiles y pobres rudimentos. ¿Por qué? ¿Por qué me sorprende? Por la satisfacción que experimentaban cuando estaban escuchando la fe. O sea, todo esto hace que esto me cause extrañeza y se los transmito para que reaccionen. Lo ilógico que es esto, lo irracional que es, que habiendo gozado la libertad del Espíritu, que habiendo tenido la excelencia de conocer y haber sido presentado delante de ustedes Jesucristo crucificado, terminen después siendo fascinados por el que los quiere llevar a las obras de la carne, que es esclavitud, que no tiene poder, y quieran ir tras ese evangelio. Me sorprende que me haya hecho enemigo al decirles la verdad. ¿Por qué me sorprende? Porque hasta estaban dispuestos, estaban dispuestos a sacarse los ojos para dármelos. O sea, estaban tan agradecidos, estaban tan gozosos, experimentaban tal satisfacción porque les habíamos traído el mensaje del evangelio de la libertad, que ahora me sorprende cómo llegan a ser fascinados por otros. Y aparentemente me estoy volviendo como su enemigo por decirles la verdad. Versículo 7, Gálatas 5:7. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? O sea, me sorprende que se hayan dejado estorbar por alguien. ¿Por qué me sorprende? Porque antes corrían bien. O sea, se dan cuenta, es ilógico, es irracional que alguien teniendo todas estas evidencias claras de lo que es la libertad del verdadero evangelio, un evangelio de la gracia, de la justificación solo por Cristo, termine después desviándose y termine siguiendo un evangelio distinto. Así que lo primero que obstaculiza la fe es lo incomprensible, es lo sorprendente, es lo ilógico, es lo irracional, que es que si alguien ha realmente encontrado el evangelio verdadero, ha encontrado una fe de libertad, ha encontrado la plenitud de las maravillas que el Espíritu Santo hace en medio de la vida de alguien que ha conocido realmente a Cristo, que alguien que haya encontrado y haya
podido experimentar el poder para vencer el pecado en su vida, que alguien que haya podido experimentar la satisfacción de la realidad de Dios habitando en él, que alguien que haya podido experimentar la realidad de Cristo crucificado, presentado en su verdadera y real magnitud, que alguien que haya podido realmente resplandecerle Cristo en su corazón y haber tenido ese encuentro personal y haber conocido la excelencia del conocimiento de Cristo, que hace que todo lo demás quede como basura en comparación con eso, y que alguien que haya tenido la realidad externa evidenciada por medio de sus cambios de carácter, de una vida íntegra, y que esté avanzando en su fe, que estaba corriendo bien. Esto es lo que Pablo les está manifestando. Esto yo he visto en ustedes y me sorprende, es ilógico, es irracional que habiendo ustedes experimentado esto, esta misma persona o ustedes terminen siguiendo un evangelio diferente. ¿Se dan cuenta de lo ilógico, lo irracional, lo incomprensible? Esto es una imposibilidad. El segundo aspecto, entonces, además de esta irracionalidad, de lo ilógico que es esto, y que obstaculiza cuando se muestra que alguien termine siguiendo un evangelio diferente, habiendo experimentado todo esto. Por supuesto, si alguien al final termine un evangelio diferente, nunca realmente experimentó. Eso es algo ilógico, es irracional. Todo lo que acabamos de decir, ¿no? Sería irracional. Al menos que la persona reaccione y vuelva. Por eso les está tratando de transmitir lo irracional que sería esto, si las personas terminan en ese evangelio diferente. Pero también una de las cosas que quiere aquí hacer ver a los Gálatas es también lo fácil que fue. Me sorprende no solamente que se estén siguiendo otro evangelio diferente o estén siendo fascinados, sino que me sorprende de que haya sido tan pronto. Este tan pronto no habla solo de rapidez, sino que también habla de que hace 3 años más o menos Pablo les había llevado, aparentemente, por el contexto, había hablado y les había llevado el evangelio, y no solamente después de 3 años ellos estaban comenzando a ser fascinados, comenzando a ser inquietados y comenzando a algunos incluso a adoptar y a seguir este evangelio diferente, sino también les sorprende la facilidad, lo ligero de una decisión así. ¿Por qué les sorprende? Porque los que siguen un evangelio diferente denotan que han hecho una decisión sin mucha profundidad, sin mucha evaluación, sin meditarlo bien, sin una profunda evaluación de los argumentos sólidos de cambiar y de terminar en un evangelio distinto. Y esto habla de los métodos y de las formas que usaron estas personas o estos falsos maestros que comenzaron a inquietar y a fascinar a los Gálatas. Y vamos a ir a Gálatas capítulo 3. Acompáñenme a Gálatas capítulo 3 porque vamos a ver qué es lo que estaban haciendo, cómo estaban haciendo estos falsos maestros para llevar a los Gálatas hacia un evangelio distinto. Dice Gálatas 3:1: Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado claramente ante vosotros como crucificado. Y esta palabra, ¿quién os fascinó?, es ¿quién los asombró? ¿Quién haciendo representaciones? Este término en griego es representaciones, pero falsas. Haciendo representaciones falsas, pero aseverándolas, asegurándolas. Viene de aseverar, afirmar, pero usando falsas representaciones. Entonces, el término es aseveraciones que iban dirigidas a agradar la carne, a evitar el rechazo y la persecución y quedar bien con la sociedad. O sea, había una manipulación emocional. Y esa es la metodología que estaban usando. Manipulación emocional, halagos para fascinar, asegurarles cosas falsas. Y podemos ver en el capítulo 6, versículo 12, cuáles eran las cosas que estaban atacando en los Gálatas o por dónde estaban inquietando a los Gálatas. Gálatas 6, del 12 al 13. Estamos haciendo casi un repaso por toda la epístola porque es importante entender el contexto. Gálatas 6, 12.
todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. O sea, estaban usando la motivación de que no padezcan persecución, no sean rechazados por esta sociedad, no terminen siendo ofendidos, perseguidos. ¿Por qué sufrir el evangelio? Hay un evangelio que no necesariamente tiene que pasar por la persecución y por el rechazo. Y era justamente un evangelio que estaba acomodado, que de alguna manera estaba adaptado al pensamiento judío, porque los judíos veían el evangelio como tropiezo. Jesucristo para ellos era escándalo, era ofensa, y estaban usando esta lucha que tienen los creyentes verdaderos, esta batalla diaria que tienen los creyentes que son verdaderamente creyentes en Cristo, la batalla de cargar la cruz todos los días, de sufrir el rechazo, de sufrir la persecución, y ellos usando halagos y manipulando las emociones, les están tratando de hacer que en esa batalla no tienen por qué llegar a caer en eso. No padezcan la persecución a causa de la cruz de Cristo. Ellos quieren agradar en la carne y los obligan para que ustedes no padezcan la persecución. Gálatas 6:12. Entonces, acomodaban de esta manera el evangelio, buscan al final gloria y poder y quedar bien con la sociedad y los hombres. Versículo 13 de Gálatas 6, porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Entonces el término indica que se usó de halagos, se usó de promesas falsas, aseguraban bendiciones u otras promesas falsas, se usó la manipulación de las emociones, y esta es la forma como los falsos maestros tratan de cambiar el evangelio, y estaban predicando un evangelio diferente. Y al final, incluso Pablo, como vemos aquí, Gálatas 4:29, pero ¿cómo entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu? Así también ahora. Vemos que Pablo está hablando de que la persecución es un hecho real. Así como en Agar con la esposa de Abraham, también había una persecución y había un ataque de Agar contra la esposa de Abraham. Esto es un paralelo de la persecución que también ahora hay, porque los que han nacido según la carne perseguían al que había nacido según el Espíritu, y esto era uno de los medios que usaba. Esto era lo que usaba los falsos maestros para tratar de desligarlos, para que ellos traten de evitar así la persecución. Pero no solamente por lo irracional, y no solamente por lo fácil que habían caído en seguir un evangelio distinto, sino también por lo lejos que estaban llegando. Porque dice, ¿qué es tan fácil os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente? Y esto es algo imposible, por supuesto. ¿Cómo se pueden alejar del que os llamó por la gracia de Cristo? Y nosotros entendemos cuál es el llamamiento. Si tú has sido realmente llamado por Dios, y la Biblia nos dice claramente que a los que Él predestinó, a ellos llamó. Y a los que Él llamó, a ellos justificó. Entonces, ¿cómo puede ser posible que se hayan alejado del que los llamó por la gracia? No por las obras de la ley, sino por la gracia. Entonces acá hay algo imposible. A los que Dios predestinó, a ellos llamó. A quien Dios llamó, a esto justificó. Todos los que son llamados son justificados. Y todos los que son justificados, entonces, ¿qué está diciendo Pablo aquí?
¿Cómo uno puede alejarse del que te llamó? En realidad esto es una imposibilidad, al menos que en realidad nunca haya sido llamado. Pablo les está diciendo, están dando evidencias de que nunca fueron en realidad, si continúan y terminan realmente abrazando un falso evangelio. Si ustedes se alejan, y este término se alejan es, si ustedes desertan, y en ese tiempo es un término militar. En ese tiempo los militares que desertaban eran reos de muerte. Podían ser enjuiciados con muerte. Entonces, si ustedes desertan como un militar que siendo un desertor es reo de muerte, del que los llamó con llamamiento eficaz por la gracia de Cristo para seguir la ley y para seguir las obras y los méritos personales y la carne con el propósito de seguir un evangelio diferente, que es un evangelio que en realidad no existe, porque él más adelante aclara, no es que haya otro evangelio, ¿no? Entonces solo hay dos posibilidades: o se arrepienten y evidencian así que realmente han sido llamados por el llamamiento poderoso, eficaz de Dios, o estarán confirmando que nunca realmente fueron de nosotros. Porque nosotros sabemos claramente que los que no están con nosotros confirman así que no eran de nosotros. Porque al quedarse siguiendo un evangelio que no es el evangelio, al quedarse viviendo para un evangelio que no salva, que no santifica, que no tiene poder, porque no hay otro evangelio, si una persona termina siguiendo un evangelio que no salva, que no tiene poder, que no hay un nuevo nacimiento, porque el nacimiento es solamente del agua y del espíritu, y si no han nacido de nuevo, si no hay vida espiritual, porque no existe otro evangelio, y si realmente siguen un evangelio que no cambia, que realmente no tiene eficacia, entonces nunca nacieron realmente al discernimiento de las cosas espirituales, nunca realmente fueron. Y recordemos a Judas, que ni siquiera por estar tan cerca de Jesús, al final fue. Entonces, mientras más cerca ellos estaban, si realmente terminan en un evangelio distinto, demuestran que en realidad nunca estuvieron tan cerca, nunca estuvieron cerca y al final estuvieron lejos. Y no es que se puede estar un poquito desviados, o no es que se puede estar un poquito lejos del verdadero evangelio, sino que están total y completamente condenados si es que alguien termina siguiendo otro evangelio. Ellos estaban alejando, así que todavía tenían oportunidad. Y podemos verlo en Gálatas 5:10. Vamos a Gálatas 5:10 para que podamos entender cuál era la situación espiritual de los Gálatas y por qué aún Pablo les está exhortando a que vuelvan y a que no caigan en la esclavitud, a que no se dejen llevar por este falso evangelio. Gálatas 5:10 dice: yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo. Yo confío de ustedes de que no llegarán a pensar de ese modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. O sea, yo confío en el Señor que ustedes van a reaccionar, que ustedes no dejarán que les sigan fascinando y terminen practicando y abrazando ese evangelio diferente. Entonces, hermanos, el primer obstáculo del evangelio que estamos viendo aquí es la gente que vive y que sigue y que profesa un evangelio diferente. ¿Por qué? Por lo ilógico de un razonamiento así. Por lo ligero de una voluntad así, que tan ligeramente termina cambiando un verdadero evangelio. Y por lo lejos de una decisión así. No hay puntos medios. O eres o no eres. O has seguido el verdadero y el único evangelio, o no has seguido el evangelio. Por eso, querido hermano, si has considerado en alguna oportunidad unirte con quienes obstaculizan de esta manera el evangelio, viviendo un evangelio diferente, tienes que entender que este es un tema de vida eterna, que es un tema en el que está en juego la eternidad. Y por lo tanto tenemos que nosotros exhortar y hacer reaccionar
Tenemos que tener cuidado. No porque los planes de Dios puedan ser frustrados, sino porque nos podemos encontrar luchando contra el Evangelio de Dios, obstaculizando o uniéndonos en yugo desigual con los que realmente obstaculizan el verdadero Evangelio. Cuando con el ecumenismo, cuando tratamos de animar o promover a los que siguen de manera ilógica o con ligereza y que en realidad están muy lejos del Evangelio, estamos cayendo en nosotros terminar siendo también obstáculos para el Evangelio. En vez de reprender, en vez de exhortar y en vez de llevar a la verdad a los que están viviendo un Evangelio diferente, terminamos nosotros obstaculizando también para ellos el Evangelio. Tenemos que ser claros de que solo hay un único Evangelio, y es el Evangelio por la justicia de la fe, por medio de la fe en Cristo, no por las obras. No hay otra forma de ser salvos. Los que suman a la fe el bautismo para ser salvos, o cualquier otra obra, como guardar el sábado, los que niegan el nacimiento virginal de Cristo, los que niegan que Jesucristo era Dios y que se hizo hombre y que vino en carne, como hemos aprendido en 1 de Juan, los que dicen que hay alguna otra manera de ser salvos, que no es la predicación, que no es la predicación y escuchar y la fe en el Evangelio, no están predicando y están siendo obstáculo al verdadero Evangelio y están predicando otro Evangelio. Segundo obstáculo, los que pervierten el Evangelio. Estamos hablando de los que viven siguiendo un Evangelio diferente. Ahora vamos a ver de los que predican un Evangelio diferente, o los que pervierten, los que desvían el Evangelio. Versículo 7. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anuncia otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pero es muy claro Pablo al decir no que haya otro. O sea, por supuesto que no hay otro evangelio, no hay otra forma, no hay otro camino, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, no hay otra forma de ser justos. Por la justicia personal nadie puede justificarse. No hay, solamente es por la justicia en Cristo Jesús, por la fe en Cristo Jesús. El único evangelio, ese es el que es de la fe en Jesucristo. Sin eso el hombre puede ser muy religioso, muy celoso, aparentar mucha generosidad con ofrendas y mucho voluntariado y mucho servicio a la comunidad y mucha responsabilidad social, pero no hay salvación sin el único evangelio. No hay nuevo nacimiento. Si no es de la palabra y de la obra del Espíritu Santo que obra cuando es predicado el evangelio y es revelada la justicia de Dios por medio del evangelio, no hay nada. Solo la carne produciendo lo que puede producir la carne, y lo que produce la carne es pérdida en cuanto a la salvación. No es nunca ganancia. O sea que no hay otro evangelio, aclara Pablo. No es que haya otro, sino que hay algunos que los perturban, o los inquietan, o los agitan, los zarandean. Ellos aparentemente tenían reconocimiento en el pasado, eran personas que tenían renombre, eran personas que eran reconocidas, y lo podemos ver en Gálatas 5:10, en la segunda parte. Dice: mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Ahí se está enfatizando porque aparentemente estas personas tenían una posición y tenían un reconocimiento anterior. Porque el que se cree ser algo no siendo nada, dice Gálatas 6:3, a sí mismo se engaña, y se creían algo con esto. Buscaban pues el reconocimiento y tener ascendencia en la iglesia. Y esto lo podemos ver en Gálatas 4:17. Dice: tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. O sea, ellos tienen celo de ustedes.
el celo son las dos caras de una misma moneda. La moneda de, por una cara, el amor, y por otra cara, el odio con todo lo que se opone o haga daño a esa persona a la que amas. Entonces ellos tenían celo de ustedes, le está diciendo, ellos, los maestros que les están tratando de llevar a este falso evangelio, tienen celo de vosotros porque por un lado les muestran cuidado, los halagan, les dicen todo lo bonito, lo bueno de ustedes, los lisonjean, y por otro lado se oponen a cualquiera que quiere de alguna manera entrar a corregirlos, se oponen y los defienden a ustedes, pero ese celo no es un celo sincero, sino que lo que ellos quieren es que ustedes también tengan celo de ellos. O sea, lo que está diciendo es, lo que ellos quieren buscar es que ustedes también los admiren, los amen, y al final ustedes también los defiendan y ataquen cualquier cosa que a ellos los ataque. O sea, están buscando posición, están buscando tener reconocimiento, influencia. Entonces, al final los desvían y al final tratan de que los dos ganen. Porque los falsos maestros, ¿qué le ofrecían a la iglesia? Circuncídense para que no los persigan. Y no se preocupe, porque circuncidándose, ustedes van a seguir estando en el verdadero evangelio. Por supuesto, era falso. Era un falso evangelio. Pero a ellos les ofrecían eso, y ellos a cambio que tenían reconocimiento, admiración, influencia y un lugar en la iglesia. Y esa siempre es la lucha del creyente. El creyente siempre está luchando contra el agradar al mundo o agradar a Dios. Y viene un falso maestro y les comienza a decir, mira, no tienes que necesariamente ser tan radical con tu fe en este punto. Entonces aquí en el tema de la circuncisión, cede y circuncídate. Entonces inquietan y perturban al creyente que está verdaderamente luchando para ser un creyente fiel, que solo agrade a Dios. Y no solamente perturban, sino desvían. Quieren pervertir el evangelio, quieren desviarlo. Y como les comenté aquí, en ese tiempo, en el tiempo del Nuevo Testamento, habían dos movimientos grandes, que casi todo el Nuevo Testamento habla de estas dos grandes herejías, o estos dos grandes tipos de pensamiento, que eran los gnósticos y los judaizantes. Los judaizantes, porque los judíos tenían como tropiezo a Cristo, era una piedra de tropiezo para ellos, era un escándalo que el Mesías se haya muerto en una cruz, era un escándalo para ellos, el que se hayan abolido toda la ley, el antiguo pacto, era un escándalo para ellos, y los gnósticos era locura. Los griegos, para los griegos que buscaban sabiduría, conocimiento, era locura. Ya le dijeron a Pablo en Atenas, cuando quiso hablar de la resurrección, ya en otro día te escucharemos. Entonces siempre había una lucha, una batalla, por de alguna manera acomodarse a cualquiera de los dos, ¿no? O a los gnósticos, o a los griegos, o a los judíos, o a los judaizantes. Y al final era nada más y nada menos que acomodar el evangelio al mundo actual de ese tiempo, hacer menos escandaloso, hacer menos ofensivo, hacer menos tropezadero el evangelio, desviándolo con un anhelo de tener más aceptación, con un anhelo de tener más relevancia social, con un anhelo de ser más escuchados, con un anhelo de que el evangelio que era tropiezo, que el evangelio que era rechazo, que el evangelio que era verdadero, que implica que consideren, muchas veces te lo consideren locura por lo que estás hablando, por lo que predicas, que te crean ofensivo, que implica rechazo, que implica que te aparten, que te digan que no eres relevante, que es una lucha constante. Y ellos llegaron a encontrar cómo desviar el evangelio de tal manera que sea un poco más aceptable, un poco más cómodo, un poco más amigable, un poco más de acuerdo a los tiempos. Y los gálatas ya no tenían que pagar así el costo del evangelio, eso es el ofrecimiento, no tienen por qué pagar el costo. El costo de ser perseguidos por el evangelio, el costo de muchas veces ser rechazados, de que se burlen de ustedes. Adáptense un poco al nuevo tiempo, a la cultura. Y los inquietaban y así desviaban el evangelio. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución. La lucha pues del creyente, mi lucha, tu lucha, es
constante todos los días. O agrado al mundo, o agrado a los hombres, o le agrado a Dios. Y un evangelio diferente trata de quitarte esa lucha y hacerte más aceptable. Menos persecución, menos rechazo, más reconocimiento en el mundo, desviando el evangelio. Y esto estaba turbando, esto estaba inquietando a los Gálatas. Gálatas 6:13, acompáñame a Gálatas 6:13. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Ellos quieren gloriarse, ellos quieren gloria. Y así los falsos maestros y los que vienen y presentan un evangelio diferente quieren aceptación, quieren prestigio, quieren reconocimiento de la iglesia y también del mundo a la vez, lo cual es una imposibilidad. Y por eso Pablo se pone totalmente claro y preciso, intrascendente en esto. Porque no se puede transigir con esto. Y totalmente se para, inamovible, dice, mas si aún nosotros, aún si yo, está diciendo Pablo, o un ángel del cielo os anuncia otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Si aún yo, Pablo, me voy y me escuchar, o sea, lo que está diciendo es como si yo ahorita les dijera, hermanos, si ustedes sigan todo lo que yo digo, pero si me escuchan decir algo que no es bíblico, no me escuchen. Pero en cuanto a la doctrina de la salvación, en cuanto al verdadero evangelio, si me escuchan alguna vez predicar un evangelio diferente, ¿saben qué? Descártenme y sea yo considerado para ustedes anatema. Y Pablo se está poniendo él en primer lugar. Ni siquiera yo, nadie. Cuando hablo de esto del ángel del cielo es muy, para mí, me hace recordar, porque justo a esta hora, todos los sábados estamos estudiando sobre el Islam. Tenemos la carga con mi esposa de ir a trabajar por la zona del Medio Oriente y estamos estudiando un poco del Islam. Y es interesante, hermanos, esto del ángel del cielo, porque ¿saben cómo Mahoma recibió el Corán? La doctrina del Corán. La biografía más autorizada de Mahoma, no recuerdo ahorita el nombre del autor, cuenta que él, se le apareció un ángel a Mahoma. Y el ángel le hizo comenzar a botar espuma por la boca y a tener ataques como de epilepsia. Caía al suelo y comenzaba a convulsionar. Y luego ponía sus ojos en blanco, temblaba y comenzaba a hablar otra voz dentro de él. Una voz como gutural. Entonces él, asustado por eso, fue corriendo donde la que era su esposa en ese tiempo y le dice, amor, estoy endemoniado. Él, Mahoma, dijo, estoy endemoniado. Y le dijo a su esposa, estoy endemoniado. Un ángel se me apareció. Pero no era un ángel aparentemente, porque mira todo lo que ha pasado, y contaba. Y la esposa lo convenció a Mahoma que no, que era un ángel del cielo y que realmente lo escuche. Interesante, ¿no? Porque vemos que muchos credos o muchas doctrinas falsas, como el mormonismo u otras, fueron reveladas por ángeles. Ni aun si un ángel del cielo os anuncia otro evangelio diferente, sea anatema. Y este término, hermanos, anatema, es algo que Dios ha reservado para destrucción. Algo que Dios ha reservado para destrucción. Algo que es maldito, apartado para ser destruido por Dios. ¿A qué se refiere con un evangelio diferente? Nosotros tenemos que acá, yo estaba con esta pregunta, ¿no? ¿Qué se refiere con un evangelio diferente? ¿Todos los que tienen doctrinas diferentes a nosotros son anatemas? Entonces ahí tenemos que entender, porque ustedes se preguntarán, ¿no? Pero pastor, entonces ¿quiénes son anatemas? Todos los que tienen alguna doctrina diferente. Si un hermano cree que él va a ir al cielo antes de la tribulación
y hay otro que cree que va a ir al cielo después de la tribulación. ¿Ya ese es un evangelio diferente? ¿Alguna vez se ha preguntado cuando ha leído esto, ¿y hasta dónde llega? O sea, ¿cuál es el indicativo de que es un anatema o no es un anatema? Y aquí está hablando del que predica otro evangelio diferente. Está hablando de lo que es la doctrina de la salvación. Cualquiera que tenga, y esto tenemos que entender, hermanos, hay diferentes niveles de importancia y de grados en las doctrinas. Hay doctrinas que son más relevantes y más trascendentes que otras. Y aquí está hablando que en cuanto a la doctrina de la salvación, en cuanto a la doctrina de los medios, de cómo una persona llega a ser salva, en cuanto a eso tenemos que ser total y completamente intransigentes. Y tenemos que batallar por eso. Y tenemos que pararnos inamovibles en lo que es la doctrina de la salvación. ¿Y por qué digo esto? Porque me puse a leer el catecismo de la Iglesia Católica. En el punto 1257 dice la Iglesia Católica: el Señor mismo afirma que el bautismo es necesario para la salvación. Doctrina de la salvación. Y justamente lo que aquí estaba enfrentando Pablo era que los judaizantes habían puesto la circuncisión necesaria para la salvación. Salvación por Dios, sí, pero con la ayuda del hombre. Algo tiene que ser el hombre. En el 1263 el Catecismo Católico dice: por el bautismo todos los pecados son perdonados. Doctrina de la justificación. 1992, el punto 1992 del Catecismo: la justificación es concedida por el bautismo. Punto 1129. La Iglesia afirma que para los creyentes los sacramentos de la nueva alianza son necesarios para la salvación. Doctrina de la salvación. Salvación por obras. Doctrina humanista. El hombre tiene algo para dar. El hombre tiene algo que de alguna manera pueda hacer. Y los falsos maestros, esto es lo que predican: no eres tan malo. O sea, en vez de predicar el verdadero evangelio que dice: eres pobre en el espíritu, paupérrimo, no tienes nada que darle a Dios, el falso evangelio predica: no, algo tienes, aunque sea alguito de bueno. Tenemos que ser claros, hermanos. Estamos hablando de quienes tienen diferente doctrina de salvación. Una persona solo puede ser salva cuando pone su fe en Jesucristo. Y la fe esto no es de vosotros, sino que es un don de Dios. Otra forma de ser salvos lleva a la perdición eterna. Por lo tanto, es mejor que la persona realmente sea entregada a destrucción antes que siga propagando una falsa seguridad de salvación. Si no guardamos la verdad de que el hombre no tiene nada que agregar, nada que pueda hacer, nada que podamos aportar a la salvación, si creemos, como dice el universalismo, porque hay una corriente dentro del cristianismo que se llama el universalismo, que dice: bueno, de alguna manera todos tienen algo de Dios, ¿no? Algún entendimiento y conocimiento de Dios. Entonces, si son buenos y según su limitado conocimiento se portan bien de acuerdo a su sociedad, al final de alguna otra manera van a llegar a Dios. Ellos son anatema. Doctrina de salvación. Los católicos son anatema. No lo digo yo. Todos pueden ser salvos de alguna otra manera, limitando el entendimiento de Dios. Se portan según su conciencia y la moral de la sociedad. No, eso no trae salvación. Si creemos que de alguna manera el hombre tiene que participar, si creemos que en algún rito, en algún tipo de práctica que el hombre pueda hacer, si creemos entonces, creemos que el hombre tiene algo que dar. Puede esforzarse por la salvación, pero no. El hombre con todas sus buenas obras son trapos de inmundicia para Dios y no tiene nada que dar a Dios. Por eso es que bienaventurados son realmente los que
llegan a la comprensión de esto y son pobres en espíritu. El segundo obstáculo a la evangelización son los que pervierten el evangelio, llevando a la gente a creer en un evangelio diferente, que no existe, que no salva, un evangelio que realmente solo trae perdición sin Dios. Fascinan a la gente halagándola. Hermanos, escuchen esto, Fascinan a la gente halagándola, manipulando sus emociones, llenándolas de promesas. Al final, en vez de llevar a la gente a reconocer su pobreza espiritual, la hace creer que tiene algo que darle a Dios. En vez de llevar a llorar por su pecado al pecador, lo hace sentirse bien con él mismo. En vez de llevar a tener hambre y sed de la justicia de Dios en su vida, porque ellos no tienen nada de justos delante de Dios, le hacen pensar que algo de justicia tienen ellos, aunque sea una partícula diminutita. En vez de mostrarles que se merecen el infierno, ni siquiera les hablan del infierno, porque eso puede ofender. En vez de mostrarles lo deseable y hermoso que es el cielo y la promesa de eternidad, les hablan de que no, que traten de ser aquí y ahora felices y que su mejor vida está aquí. Tercer obstáculo, y con eso termino: los que agradan a los hombres. Y ese tercer obstáculo más tiene que ver con el ámbito del medio, ¿no? De todo lo que circunscribe el tercer obstáculo a la evangelización. Versículo 10, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. El tercer obstáculo es el que muestra que todo el mundo, hermanos, esto tenemos que entenderlo, y tenemos que entenderlo bien. Todo el mundo, este mundo caído, gobernado por el príncipe de este mundo, está tratando de oponerse a la predicación del evangelio. Odia a Cristo. Se confabularán, dicen los reyes, los príncipes de este mundo, ¿no?, contra ti, contra tu ungido. La ira se revela desde el cielo contra toda impiedad de los hombres que detienen con injusticia, que detienen la verdad. Es por eso que es imposible que, si todo el mundo está en guerra, está en batalla, odia a Cristo y quiere detener la predicación del evangelio, es imposible que ese mismo mundo ame al que predica el verdadero evangelio. Y por eso Pablo dice acá: busco ahora el favor de los hombres. Y se dan cuenta de lo irracional y lógico de que yo quiera ser relevante, trascendente y escuchado por este mundo. Cuando vemos en 1 Juan capítulo 4, por favor, síganme en 1 Juan capítulo 4. 1 Juan 4. Versículos 5 y 6 ya lo hemos estudiado, hermanos, algunos, ¿no? Y yo sé que están comenzando a estudiarlo también en la iglesia de la capilla, ¿no? Ahí vamos a estar siguiendo el estudio, porque es precioso. 1 Juan dice: ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. ¿A quiénes oye el mundo? A los que son del mundo. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. Por eso, hermanos, la fe que vence al mundo es la fe que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Porque la verdadera batalla del mundo es tratar de tener que alguien crea que Jesús es el Hijo de Dios. La predicación del evangelio. Es muy lógico, ¿no? Y fue interesante porque salió un video esta semana de Martin Lloyd-Jones donde él explicaba que la predicación es lógica en llamas, ¿no? Anhelo llegar cada día a tener ese entendimiento mayor de la palabra. Es por eso que el que quiera vivir piadosamente, inevitablemente padecerá persecución. Y si un predicador te comienza de alguna manera hacer que no tiene que ser tan así. Cuidado, porque eso es justamente lo mismo que hicieron en Galacia. El que quiera ser discípulo de Cristo, llegará la hora en que cualquiera que os mate creerá que rinde servicio a Dios.
Y Jesucristo lo advirtió. El que quiera ser testigo fiel, tendrá que ser igual que Jesucristo, nuestro testigo fiel. Que por ser testigo fiel, al final murió en la cruz. ¿Busco ahora el favor de los hombres? ¿Trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería esclavo de Cristo. ¿Quién más que Pablo? Fariseo de fariseos, circuncidado al 8º día, de la tribu de Benjamín, en cuanto a la ley, irreprensible. O sea, definitivamente tenía el favor de los hombres, tenía el favor de toda su sociedad religiosa judía. Pero si él hubiera querido agradar a los hombres, ¿por qué se despojó de todo eso y se convirtió en seguidor de quien justamente ellos persiguen? Porque si hubiera querido agradar a los hombres, dice Pablo, pero renunció él a todos los honores, él renunció a todos los reconocimientos humanos por predicar el verdadero evangelio de Cristo. Renuncia que le trajo azotes, cárceles, palos, rechazo, burlas, pero le trajo gozo y plenitud en Cristo. Pero si él hubiera escogido agradar a los hombres, que era otra opción, ya no sería el esclavo de Cristo. Amados hermanos, por caer bien, por no ser tan confrontacional, por no ofender, hay momentos en que te has sentido tentado a no decir toda la verdad. El tercer y último obstáculo es la lucha de todo el mundo, de toda la tierra, por detener la verdad, por detener la predicación de Jesucristo. Todo el mundo es enemigo de Cristo, está gobernado por el maligno y lucha contra la predicación del verdadero evangelio. Pero la palabra de Dios no está presa. Y Dios está en su trono, como ya lo dijeron ayer, ¿no? Dios está en su trono y Él es soberano. Él se reirá de ellos, dice ese mismo salmo, porque nadie puede frustrar los planes de Dios. La cuestión aquí está es, ¿quieres entrar en los planes de Dios y agradar a Dios o quieres agradar a los hombres? Si quieres agradar a Dios, pues tienes que pararte firme y no hipotecar el verdadero evangelio, cueste lo que cueste. Y tenemos que volvernos todos defensores de un evangelio verdadero según la palabra de Dios.